Hola, buenas noches, queridos espías de la verdad. Aquí estamos un jueves para un nuevo Reflexionemos Juntos. Encantado de estar con vosotros nuevamente, un poco cansado porque ayer tuvimos una tarde larga, un programa también largo, pero creo que fuimos fieles a nuestros principios, que son libertad de expresión, respeto y educación. Y ayer los llevamos a cabo con personas que piensan diametralmente, mantienen una posición diametralmente opuesta a la nuestra en algunas cuestiones, pero eso no es óbice para que no podamos hablar, no podamos aportar argumentos y ahora ya cada uno que haya visto el programa que saque sus conclusiones. Mis conclusiones son que algunas posturas están ideologizadas y eso no permite ver con claridad la realidad. Algunas preguntas de las que realizamos ayer eran de fácil contestación, pero no parece fácil cuando no coincide con lo que uno piensa, ¿no? Pero bueno, cada uno debe de sacar sus propias conclusiones, ahí está el contenido y véanlo si quieren, entren en nuestro canal, suscríbanse. Esto es, perdón, voy a hablar de tú porque ya me recordaron que hablando de usted parece que estáis más lejanos, ¿no? Esto es vital para que nosotros podamos seguir haciendo nuestro trabajo en este sentido. Ya tenemos ganador, Iván. Ya eres el dueño de la obra de Amador Sevilla. En estos días te la haremos llegar y esperemos que estés contento con tu obra y la pongas, nos hagas una foto cuando la recibas, porque creo que es un gran pintor y debemos ayudarle, ¿no? También recordar que esta semana hemos empezado un nuevo sorteo y es que Pedro Baño nos regaló 4 libros, de cada uno de los que ha publicado, de los primeros, y lo dedicará a los que ganéis ese sorteo, que lo haremos en el próximo programa. Así que nada, esperar que Iván esté feliz por su nueva obra y que los demás con vuestro libro también lo estéis. Iniciamos las noticias con algo que tocamos ayer y que no, la falta de tiempo no pudimos abordar, ¿no? He cogido la taza justo por donde no es. Entonces, hoy quisiera recordarlo porque es interesante y ayer no pudimos por el tiempo. En un informe presentado por Amnistía Internacional en septiembre del 2014, dice literalmente, os lo leo, las pruebas de que disponemos muestran que Rusia está promoviendo el conflicto mediante la injerencia directa y el respaldo a los separatistas en el este de Ucrania. Rusia debe acabar con el flujo continuado de armamento y otros suministros a una fuerza insurgente enormemente implicada en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos. Esto lo niegan muchos que no consideran que este organismo sea un organismo justo e imparcial. Recordad de qué habla el informe: del aporte de armas rusas a los separatistas e insurgentes ucranianos. Rusia es la misma que protesta por el envío de armas occidentales a Ucrania. En un informe presentado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dice literalmente, refiriéndose a Bucha, en un tramo de 150 metros en la calle Yablunska de Bucha, 14 civiles, entre ellos una niña, fueron abatidos y sus cadáveres se dejaron allí. Esto también es negado por muchos que no consideran a este organismo justo e imparcial. En un último informe hace unos días de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, ha concluido que las tropas rusas cometieron crímenes de guerra de forma sistemática en Ucrania. Este informe también es negado por muchos por considerar al organismo
que no es justo e imparcial. La ONG International Human Rights Watch, HRV, perdón por mi inglés porque yo no hablo muy bien inglés, presentó este martes un minucioso trabajo de reconstrucción que incluye testimonios, fotos y vídeos y material en 3 dimensiones de un ataque ruso contra un edificio de la ciudad ucraniana de Izium Este, que se cobró la vida de 44 personas en marzo de 2022. Estamos hablando del este de Ucrania. Varias generaciones de familias fueron enterradas en el sótano en un solo ataque, dijo el investigador de HRV, Richard Weil, en un comunicado en el que añadió que la organización no ha encontrado pruebas que justifiquen el tratamiento del edificio como un objetivo militar, lo que haría del ataque un crimen de guerra. Esto es negado por muchos porque consideran que tampoco las ONGs sean organizaciones justas e imparciales. Bueno, mi reflexión. No se trata de un asunto de veracidad o no. Se trata de que la verdad coincida con lo que algunos quieren. Y es demostrar que Rusia se vio forzada a atacar a Ucrania y hoy un país legítimo está siendo arrasado por su ejército. Solamente por eso merece el apoyo de Europa, del mundo, y solamente por eso merece que todo esto sea esclarecido y los culpables paguen sus culpas. Los que les apoyan también lo pagarán, porque lo que dicen queda escrito y grabado, y cuando pase el tiempo habrá que recordarse. La otra cuestión que quiero resaltar es la dimisión de Concepción Sáez, que una vocal del Consejo General del Poder Judicial, que había sido nombrada en 2013 por Izquierda Unida. Sabéis que el Consejo General del Poder Judicial en 2018 finalizó su mandato y desde el 2018 están en funciones. Y no ha podido ser renovado el Consejo General del Poder Judicial por luchas internas entre los partidos políticos. El Estado español dispone de 3 poderes, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La separación de estos 3 poderes es una de las bases del sistema democrático. Montesquieu decía que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él y que no ve los límites del abuso. Para que no pueda abusar de este, hace falta disponer las cuestiones de tal forma que el poder detenga al poder. Es decir, estos 3 poderes tendrán siempre una pugna entre ellos para equilibrar el poder y deben de ser para ello independientes, de manera que unos no controlen a los demás. De este modo, la división de poderes es algo importantísimo, sin la que no se sustenta el sistema. El sistema, si no existe esta división, este control entre poderes, pues no funciona. Os pregunto yo, querido espía de la verdad, ¿cómo puede ser independiente un poder si su órgano de control máximo, que es el control general, su órgano de control, el Consejo General del Poder Judicial, está elegido por los políticos, por los partidos? Cada partido pone, en razón de su poder, pone a unos u otros en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo va a ser independiente si es nombrado por otro de los poderes? Reflexión. Pues es curioso que se ríen de nosotros en nuestra propia cara, sin esconderse. Mi reflexión es que nuestra pasividad nos convierte en esclavos de lo que otros quieren hacer con nosotros.
la pandemia y las citas previas es nuestro siguiente contenido. Algo que quiero traer a colación porque me parece curioso por algo que he vivido hace apenas 2 días y que os lo cuento. No sé si os ocurre a vosotros, espíate la verdad, pero yo tengo la sensación de que la pandemia nos ha vuelto a todos un poco locos y continuamos con ello. Antes de la pandemia el mundo era normal, te atendía el pescadero, te atendía tu amigo, te atendía todo el mundo. Y de repente llegó la pandemia y nos encerraron a todos en nuestras casas. ¿Os acordáis? ¿Ya no os acordáis de esto? Yo recuerdo que cuando estaba encerrado en mi casa decía, madre mía, esto parece como si fuera un holocausto nuclear, algo ha pasado y este bicho nos va a comer a todos. De repente nuestra vida cambió y la circunstancia de estar en tu casa, pero tener que continuar con tu actividad laboral, lo trajo a nuestras vidas la teleasistencia, el teletrabajo, todo aquello que implica el tele, que es hacerlo a distancia, que desaparezca el contacto personal, ¿no? Bueno, de repente, pasado un tiempo, nos vimos ya fuera de nuestras casas, pudimos volver a vivir aquella situación anormal, pero que no sabíamos cómo resolver, nuestras mascarillas, no se podía ir a los lugares, unas colas tremendas en todos los lados, el médico te atendía, algo que significó todo aquello, que cambió nuestra vida, fue el médico te atendía por teléfono, te ocultaba por teléfono, te hacía una radiografía por teléfono y te diagnosticaba por teléfono. De repente todos empezamos a ver que la medicina se podía realizar sin que te viera el médico. Todos protestábamos por ello, pero la vida estaba así. Pasado el bicho, nuestro COVID-19, algunas de aquellas cosas se han quedado y tenemos que seguir pidiendo cita para ir al médico, bueno, como ocurría antes, ¿no? Pero fijaros, de repente algunos entendieron que la teleasistencia y la cita previa iba a beneficiarles. Y a partir de ahí, la frase que más escuchamos son: usted tiene que pedir cita previa o solamente atendemos con cita previa. No me digáis que esto no lo habéis escuchado 1000 veces. Y uno dice, ¿pero qué está ocurriendo? ¿Por qué tengo que pedir cita previa para esto que antes no tenía que pedirla? Bueno, pues yo creo que he adivinado más o menos por qué en una cosa que me ocurrió hace unos días, ¿no? Y comparto con vosotros. Yo tengo que firmar unos documentos relacionados con el fallecimiento de mi padre en el Banco Sabadell de Redondela, el pueblo donde viven mi madre y mi hermana. Como yo no estoy allí, bueno, primero le dicen que tengo que ir personalmente. Mi hermana dice que yo no vivo allí, que por tanto habiliten una forma de solucionarlo. El Banco Sabadell pregunta cuál es la oficina del Sabadell más cercana que tengo. La oficina se encuentra en un pueblo cerca de donde vivo, en otro pueblo, que está al lado de donde vivo, y del Banco Sabadell me llaman y me dicen que ya puedo ir a firmar cuando quiera. Me presento en la oficina del Sabadell, me abre un señor allí siniestro y solo estaba él en la oficina, él y yo, no había cliente, no había nada. Yo hasta pensé que aquello no era la oficina de mi banco. Digo, me he equivocado y estuve a punto de preguntarle si había otra oficina del mismo banco en el pueblo. Y yo me había confundido. Pero no. Le comento que vengo a firmar esos documentos que han enviado y el señor se pone allí en el ordenador y me dice, yo no lo veo, pero tiene que esperar usted a que venga mi compañera que ha salido a hacer un recado y
y ella es la que entiende de esto. Bueno, pues vale, a esperar más o menos 15 minutos. A los 15 minutos entra una señora en la sucursal del Santander, muy enfadada, y me dice, me da, así como esta voz seca, ¿me da usted el carnet de identidad? Se lo doy, busca los papeles, los encuentra y me dice, los tenemos aquí, pero tiene que pedir usted cita previa para poder firmarlos. Y me tuve que ir sin poder firmar los papeles que tenía en su mano. ¿Qué os parece? Impresionante, ¿no? Pues esto es el mundo de la cita previa, el mundo que ha dejado la pandemia. Reflexión. Creo que todas las actividades, tanto públicas como privadas, se están aprovechando para establecer criterios de atención que favorecen una vida más fácil para ellos y mucho más compleja para nosotros. Para todo tienes horario, si quieres ir al banco tienes un horario de 1 hora y si no estás dentro de ese horario ya no te atienden. Es verdad que estamos generando un verdadero desastre con un mal entender de la cita previa para beneficiarnos nosotros y perjudicar al que tiene que realizar la gestión, ¿no? No sé si os habrá ocurrido, pero a mí sí es interesante. Bueno, la siguiente noticia es que el gobierno ha confirmado que está negociando con Marruecos la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, que hasta ahora se realizaba desde Canarias. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en febrero de 2018 ya determinó y ya concluyó que Rabat carecía de soberanía sobre aguas y espacio aéreo de saharaui. Mi reflexión. Parece que detrás del telón, como siempre, el espectáculo no es visible y se negocian cuestiones que no nos cuentan para después convencernos de que eran necesarias. A mí esto me parece al guión de una película en el que estamos entre dos serpientes y atentos a cuál va a ser la primera que nos va a picar. Una serpiente es el territorio en el que nosotros tenemos grandes inversiones, como es Marruecos, y la otra es Argelia, que es nuestro principal proveedor de gas. Mi duda es solamente si nos va a picar una o las dos. Reflexionemos, espía de la verdad, a ver quién nos pica. La otra cuestión que quisiera recalcar, porque me parece muy importante, es la de la seriedad y las redes sociales. Vivimos en una sociedad que está dominada por un modelo de comunicación, básicamente el de las redes sociales, en la que todos somos libres de expresar aquello que queramos y, por tanto, participar activamente en cuestiones que nos interesen y, por tanto, es más democrático y participativo que nunca. Si atendemos, por otro lado, a que todos protestamos por los contenidos sin sentido y abogamos por contenidos de calidad, por contenidos que aporten información veraz, por contenidos serios, las redes sociales deberían de estar plagadas de estos contenidos. Pero si echamos un vistazo, vemos algo que es lamentable y preocupante. Tiene más seguidores un individuo haciendo el idiota que un catedrático o alguien o un científico hablando de algo serio. Tiene más seguidores un mentiroso que alguien que está contando la verdad. Tiene más seguidores
un farsante que alguien que está contando su vida. Y digo farsante porque el otro día escuchaba a uno, no quiero ni recordar su nombre, pero me ponía los pelos de punta. Mi reflexión es, ¿no serán las redes sociales un espejo en el que nos vemos reflejados o vemos reflejado aquello que pensamos pero no decimos y que resulta que es lo contrario a lo que expresamos habitualmente? El anonimato es el principal peligro de las redes sociales, porque convierte a los cobardes en valientes, porque convierte a los mentirosos en un espejo para los demás, porque convierte, en fin, a algunos indeseables en referentes en estas redes. Y son referentes porque tienen audiencia y mienten porque hay audiencia que quiere escuchar mentirosos y abogan por cuestiones indeseables porque hay quienes escuchan. Por tanto, no debemos echar la culpa a los demás y sí debemos echarnos la culpa a nosotros mismos. Bueno, si no habéis visto el programa de LD, os recomiendo que lo veáis, creo que es interesante. Y el viernes tendremos el estreno de Tu Micrófono con Óscar Carreras. Espero que os guste porque tendremos contenidos interesantes en ese Tu Micrófono, que se trata ni más ni menos que de prestar el micrófono 30 minutos a cualquiera que quiera explicarnos su profesión, qué problemas tiene su profesión, su vida, cómo ha llegado a esa profesión. Es decir, 30 minutos para gente normal. Así que nada, un fuerte abrazo a todos y vamos a seguir currando.